Buenos días, mi querida familia. Qué bueno es estar juntos en esta mañana de domingo, conectados en la presencia de Dios para sumergirnos en una gran historia bíblica. Como ya saben, nuestro domingo está reservado para algo más ligero, un momento relajante, sin la rigidez de un estudio versículo por versículo. Hoy vamos a viajar en el tiempo y acompañar la fascinante saga del Éxodo, la impresionante jornada de liberación del pueblo de Israel. Así que acomódate en el sillón, toma tu taza de café o de té, abre tu corazón y vamos a la historia. El sonido que resonaba por todo Egipto ya no era el de los cantos de celebración de la época de José. Ahora, lo que se escuchaba era el crujir de los látigos y el clamor doloroso de un pueblo esclavizado. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob vieron cómo la promesa de multiplicación se transformaba en una pesadilla de ladrillos, paja y un sol abrasador. El faraón, temiendo el crecimiento de los hebreos, ordenó que sus vidas fueran amargadas con trabajos forzados y en un acto de extrema crueldad decretó la muerte de todos los recién nacidos varones. Fue exactamente en ese escenario de opresión y desesperación donde Dios comenzó a tejer un plan silencioso de redención. En el corazón de una madre desesperada nació el valor de desafiar al imperio. Colocó a su bebé en una cesta de papiro sellada con brea y la entregó a las aguas del río Nilo, confiando en el cuidado del Creador. Dios movió los cielos y la tierra para que esa cesta fuera encontrada justamente por la hija del faraón. Moisés, cuyo nombre significa salvado de las aguas, fue criado en el mismo palacio que oprimía a su pueblo, recibiendo la mejor educación del mundo antiguo. Sin embargo, el lujo de la corte no logró borrar su identidad. Al ver el sufrimiento de sus hermanos, un impulso de justicia lo llevó a cometer un error que lo obligó a huir al desierto de Madián. Allí, el príncipe de Egipto se convirtió en un simple pastor de ovejas. Fueron 40 años de silencio y preparación en el desierto, hasta que, en un día común, una zarza ardiente que no se consumía llamó su atención en el monte Horeb. Desde aquella llama, la voz del Dios vivo resonó, revelando su nombre eterno y declarando que había escuchado el clamor de su pueblo. Moisés entró al desierto como un fugitivo y salió de él como el libertador elegido, llevando solo un cayado y la promesa infalible de que el Señor estaría con él. De regreso a las tierras egipcias, aquel antiguo pastor pisaba ahora los salones de mármol del palacio con una autoridad que no provenía de coronas humanas, sino del mismísimo Creador. Ante el hombre más poderoso del mundo, Moisés y su hermano Aarón pronunciaron las palabras que resonarían a través de los siglos: «Deja ir a mi pueblo». Sin embargo, el corazón del faraón, endurecido por el orgullo y la soberbia, desdeñó al Dios de los hebreos, aumentando aún más la carga de trabajo y el sufrimiento de los esclavos. Comenzaba allí un enfrentamiento espiritual sin precedentes. Ante la obstinada negativa del gobernante, los cielos se cerraron y la tierra de Egipto fue testigo del derrumbe de sus propios dioses. El majestuoso río Nilo se transformó en sangre. Las ranas cubrieron las tierras, los piojos y las moscas infestaron las ciudades, y la peste diezmó los rebaños. Con cada plaga, el Señor demostraba que la creación responde solo a su voz, sacudiendo los cimientos de la mayor potencia de la antigüedad. Incluso bajo las lluvias de granizo y fuego, nubes devastadoras de langostas y 3 días de una oscuridad tan densa que podía palparse, el faraón permanecía inflexible. Fue entonces cuando llegó la última y más terrible noche, trayendo el juicio sobre los primogénitos. Pero en medio de aquella noche de justicia, Dios estableció un memorial de salvación y protección para los suyos.
Cada familia israelita debía sacrificar un cordero perfecto y marcar los umbrales de sus puertas con la sangre. Nacía así la primera Pascua. En las casas marcadas por la sangre, la vida fue preservada, mientras el lamento por la muerte llenaba los palacios y hogares egipcios. El orgullo del faraón fue finalmente quebrantado por el dolor. En plena madrugada, el clamor de Egipto cambió de tono y el gobernante ordenó que el pueblo de Israel se marchara de inmediato. Los hebreos salieron no como esclavos fugitivos, sino marchando con dignidad, llevando consigo las riquezas de Egipto y la certeza de que el Dios de sus padres cumple cada promesa. La polvareda que se levantaba en el horizonte traía consigo el sonido aterrorizador de cientos de carruajes de guerra. El faraón, arrepentido de haber dejado ir su preciosa mano de obra, había cambiado de opinión y marchaba con todo su ejército para recapturar a los hebreos. Para el pueblo de Israel, la situación parecía completamente sin salida. Frente a ellos, la inmensidad infranqueable del Mar Rojo. Detrás, las tropas implacables de Egipto, y a ambos lados, el desierto montañoso. Presos del pánico, muchos comenzaron a clamar y a cuestionar los motivos de aquella jornada, creyendo que la muerte sería su destino final. Fue en ese momento de extrema tensión cuando Moisés, con el corazón anclado en la fe, alzó la voz y calmó a la multitud con palabras eternas. No teman, quédense firmes y vean la salvación que el Señor les dará hoy. La columna de nube y fuego que guiaba al pueblo se movió hacia la retaguardia, colocándose como un escudo protector entre los fugitivos y los perseguidores. Entonces, bajo la orden divina, Moisés extendió su vara sobre las aguas. Un fuerte viento oriental sopló durante toda aquella noche, empujando el mar y abriendo un camino de tierra seca en medio de las aguas, que se alzaron como murallas a la izquierda y a la derecha. En una de las escenas más impresionantes de toda la historia bíblica, millones de hombres, mujeres, niños y rebaños caminaron por el suelo seco del océano, rodeados por el poder manifiesto del Creador. Cuando los egipcios, en su obstinación, decidieron seguirlos por el mismo camino abierto, las ruedas de sus carros comenzaron a trabarse en el lodo. Tan pronto como el último israelita pisó la otra orilla a salvo, Dios ordenó a Moisés que extendiera nuevamente la vara. Las aguas regresaron con toda su fuerza, cubriendo al ejército enemigo y sellando de una vez por todas la libertad de Israel. Aquella mañana, en la playa segura, el miedo se transformó en una alegría indescriptible. María tomó un pandero y junto con todo el pueblo entonó un canto de victoria y adoración, celebrando al Señor que había triunfado gloriosamente. Dejando atrás las orillas del mar que testificó la gran liberación, el pueblo de Israel se adentró en el desierto de Sin. La euforia de los cantos de victoria pronto dio lugar a la dura realidad de la aridez y el calor abrasador. Sin fuentes de agua potable ni cultivos, la vasta multitud comenzó a murmurar, extrañando las ollas de carne de Egipto y olvidando la esclavitud que allí sufrían. Pero el Dios que los había libertado demostró que el desierto no era un lugar de muerte, sino una escuela de dependencia y fe. En respuesta a la necesidad de sus hijos, el Señor hizo llover pan de los cielos. Cada mañana, al evaporarse el rocío, una capa fina y delgada cubría el suelo. El pueblo lo llamó maná, que significa ¿qué es esto? Además del alimento diario, cuando la sed apretó en Refidim, Dios ordenó a Moisés que golpeara una roca seca con su vara, y de ella brotaron fuentes de agua pura y cristalina, saciando a todos. Conducidos por la nube, los israelitas acamparon finalmente al pie del imponente monte Sinaí, un escenario escogido para el encuentro más solemne de su historia. Allí, entre truenos, relámpagos y una densa nube de humo que cubría la cumbre de la montaña,
la voz del propio Dios resonó con poder majestuoso. El Señor no solo quería ser el libertador de Israel, Él deseaba establecer un pacto eterno con ellos, transformando a aquella multitud de exesclavos en una nación santa. Moisés subió al monte y recibió de las manos del Creador las tablas de piedra con los 10 mandamientos, además de leyes que moldearían la justicia, la moral y la convivencia del pueblo. Estos mandamientos eran más que reglas rígidas, eran una guía de amor para enseñar al pueblo a amar a Dios sobre todas las cosas y a respetar al prójimo, sentando las bases espirituales que sostendrían a Israel a lo largo de las generaciones. Las leyes y los mandamientos grabados en la piedra necesitaban ahora cobrar vida en el día a día de la comunidad, y el Creador reveló un deseo aún más profundo, el de habitar en medio de su pueblo. Bajo el liderazgo de Moisés, los israelitas comenzaron a levantar el tabernáculo, un santuario móvil construido con las ofrendas voluntarias de un pueblo de corazón generoso. Cada detalle, desde las cortinas de lino fino hasta los utensilios de oro puro, fue diseñado para reflejar la santidad y la belleza divinas. En el corazón de ese santuario, guardada en el lugar santísimo, se encontraba el Arca de la Alianza, el símbolo visible de la fidelidad de Dios. Cuando la construcción fue finalmente concluida, la nube de la gloria del Señor cubrió la tienda con tanta intensidad que nadie podía entrar. A partir de ese momento, la jornada por el desierto ganó un nuevo significado. Israel ya no caminaba solo. La presencia del Dios Todopoderoso acampaba en el centro de sus tribus, guiando sus pasos y brillando como fuego durante la noche. Con el tabernáculo erguido y la identidad de nación consolidada, la larga caminata por el desierto avanzó hacia su objetivo final. Bajo la guía de la columna de nube, las tribus marcharon a través de los paisajes áridos hasta divisar los límites de Canaán. Al llegar a las puertas de la tierra prometida, la promesa hecha siglos atrás a Abraham estaba ante sus ojos, separada únicamente por las aguas del río Jordán. Mirando hacia atrás, los israelitas podían contemplar la impresionante línea del tiempo de su propia historia. El clamor de la esclavitud que fue escuchado en los cielos, el poder demostrado contra los dioses de Egipto, las aguas abiertas del Mar Rojo y el sustento diario en medio de la tierra seca. El desierto, que parecía un laberinto de pruebas, se reveló como el escenario donde una generación entera fue forjada en la fe. Allí, en las fronteras de la nueva patria, la esperanza ardía intensamente en los corazones de un pueblo listo para heredar el futuro que Dios había preparado. ¡Qué historia tan extraordinaria de fe, poder y perseverancia! Mirar la saga del Éxodo nos hace dar cuenta de que el desierto nunca fue un lugar de abandono, sino el escenario donde Dios reveló su gloria, su sustento y su fidelidad incomparable. Y lo más hermoso de todo es comprender que el mismo Dios que escuchó el clamor de los hebreos en Egipto, que abrió el Mar Rojo y que hizo llover maná de los cielos, es el Dios que cuida de nosotros hoy. Los tiempos han cambiado, pero los desiertos de la vida siguen existiendo. A veces nos sentimos acorralados por problemas que parecen insuperables, rodeados de incertidumbres y cargando lazos demasiado pesados. Sin embargo, el mensaje del Éxodo para nuestros días actuales es claro. La presencia de Dios sigue caminando con nosotros. Él todavía escucha nuestras oraciones secretas, todavía rompe las cadenas que nos aprisionan y todavía abre caminos donde nuestros ojos humanos solo ven imposibilidades. Que puedas descansar tu corazón en la certeza de que tu jornada no es solitaria y de que en el tiempo correcto el Señor nos conducirá en victoria más allá de las fronteras de cualquier prueba.
Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por caminar con nosotros. ¿Sabías que la mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas? Por eso, tu suscripción y tu like son fundamentales para la salud del canal, ayudándonos a crecer y a fortalecer nuestra comunidad de estudios bíblicos. Si este contenido tocó tu corazón, suscríbete ahora, deja tu like y comenta un amén para saber que te quedaste hasta el final. Compártelo también con alguien que ame las historias de la palabra. Y recuerda, Dios está siempre contigo.